Después de esta pequeña pausa es el turno de la mesa titulada Escuchar con pasión en la escucha, conocerte para poder ayudarte, la planificación compartida de la atención. Dicen que planeamos toda nuestra vida menos la muerte, pero si hablar de cuidados es importante, también lo es hablar sobre cómo queremos que sean. De esta planificación nos hablarán doña María José Redondo Moralo, médico del equipo de soporte de cuidados paliativos de Badajoz y profesora asociada del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de Badajoz. Y doña Yolanda Ruiz Castellanos, enfermera en el equipo de soporte de cuidados paliativos de Badajoz y colaboradora en actividades de posgrado en atención al final de la vida y cuidados paliativos. Desde la experiencia de más de 20 años acompañando a pacientes y familiares al final de la vida, nos responden a preguntas como la de qué es una planificación compartida de la atención, qué decisiones incluye o cuándo y cómo hacerla. Nos invitan también a reflexionar sobre la importancia de anticiparnos a la muerte y expresar nuestros deseos para recibir una atención médica adaptada a nuestras necesidades. Como sé que a María José y a Yolanda les gustaría, les voy a pedir que interactúen con ellas y que participen en la medida de lo posible. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a tirar de las gafas, ya la edad acusa. En primer lugar, quería, en nombre de las que conformamos esta mesa, dar las gracias a la Asociación Badajoz Contigo, Ciudad Compasiva, por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros esta mañana, en especial a Rafa Mota, nuestro compañero y amigo, que siempre ha puesto la confianza en nosotras para compartir pues, este momento y esto que nos apasiona cada día, a Yolanda y a mí. A Alicia, por su generosidad para derrochar su profesionalidad y buen hacer junto a nosotras. Gracias, Alicia. A Pablo Amo, por su desinteresada y excelente colaboración en el montaje audiovisual. Y, por supuesto, a mi compañera Yolanda y amiga, por entusiasmarme con un tema que a las dos nos apasiona y con la cual disfrutamos mucho. En este espacio que nos ha preparado con exquisitez el doctor Enrique Benito, Begoña, Ángela, tenemos que intentar escuchar con pasión, con los 5 sentidos, con la atenta escucha de quien se acerca al que sufre de manera compasiva. Se queda a su lado y lo acompaña en su camino sin prejuicios, sin expectativas. Solo quiere estar, ayudar, no permitir que aparezca la soledad y el abandono. Disfrutar de momentos únicos y de una experiencia que para alguien que está viviendo un proceso grave de enfermedad va a ser única e irrepetible. Y así la tenemos que hacer, única. Y qué mejor herramienta que la escucha, que nos abre un universo de oportunidades para adentrarnos en la persona, descubrirla, comprender qué sentido tiene esto para ella, cómo quiere vivirlo, cuáles son sus valores de vida, qué nos quiere dejar, qué legado nos quiere transmitir e incluso cómo podemos aprender de esta experiencia cercana al final de la vida. Nosotros que vivimos en un mundo que adolece de vivir como si la muerte no existiera. En muchas ocasiones se lo solemos indicar los profesionales al enfermo cómo debe comportarse, cómo ha de cuidarse, cómo ha de vivir o hacer las cosas para que todo vaya bien. Pero en el camino hacia el final de la vida hemos de aceptar a la persona por lo que es, alguien único, irrepetible, con un valor en sí mismo. Decía Jacinto Batis en su libro: deseo que me permitáis participar en aquellas decisiones que tengan que ver con mis cuidados y tengáis en cuenta mi opinión, no porque sea médico, sino porque en ese caso soy una persona que sufre y se está muriendo. No me juzguéis, por favor, por mis decisiones, aunque sean contrarias a las vuestras. Los profesionales que aquí hoy estamos sentados estamos de suerte. Tenemos un gran privilegio de poder acompañar y atender a estas personas. Es un regalo que la vida nos ofrece. Recientemente le ponía palabras a esta experiencia de acompañar el doctor Enrique Benito, que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, y decía: esta experiencia de transformación es mágica, nos transforma, nos ayuda a entender qué somos, hacia dónde vamos y qué importante se vuelve la mirada solidaria, compasiva y paliativa hacia el que se está despidiendo. Vamos a intentar en este rato escuchar con el corazón. Vamos a eso que nos han transmitido Enrique, Ángela y Begoña,
ponerlo en la boca de los profesionales que están atendiendo a las personas que se acercan al final de la vida, de los familiares que han estado muy cercanos a este sufrimiento. Vamos a intentar aprender y vivir con ellos y escucharlos con pasión. Vamos a ello y disfrutéronlo. Muchas gracias. Quédate, si quieres, por aquí. Buenos días. La verdad que hoy estamos súper contentas las dos. Yo creo que es un día, vamos, tremendo para nosotras, ¿no? Lo primero, dar las gracias sobre todo a Rafa, ¿no? Por darnos voz, por hacernos visibles, ¿no? En la comunidad. Gracias a José Miguel, que no lo veo por aquí también, por contar con nosotros y, como no, también a Toni, que si esto está lleno, yo creo que es por todo el trabajo que está haciendo ahí detrás de las redes, ¿vale? Bueno, pues nada, la verdad que estamos súper felices hoy de estar aquí. Felices, pero felices. Completamente. Porque estamos viendo que además la sala llena de gente, además gente que dedica mucho tiempo a cuidar. Y además cuidar con compasión, cuidar con el corazón. Yo creo que es nuestro símbolo, ¿no? Que lo tenemos ahí. Vamos a ver. Me gustaría saber, María José, ¿tú crees que la gente planifica o no? Pues desde mi experiencia, no. Es muy difícil el hecho de encontrar un espacio en un momento dado para decir, estoy pasándolo mal, quiero que me escuche, solamente ayúdame. Alguna vez, ¿no? Nosotras os traemos, porque como cuidadoras también de esta fase tan frágil y vulnerable del final de la vida, pues traemos este precioso proyecto que estamos haciendo desde la Asociación Badajoz Contigo, no sé si lo conocéis, ¿vale? Son espacios, ¿esto de qué va? Pues esto va del morir, va de valores, va de las expectativas que tienen las personas cuando están pasando por diferentes trayectorias en su vida, va de tomas de decisiones, además libres, informados y coherentes con tus valores. ¿De qué van estos talleres? Va de conversaciones de ayuda, de escucharnos, de escuchar con pasión. Se acercan a nuestros talleres la comunidad, profesionales, todo el mundo que quiere. ¿Y de qué hablamos en ellos? Pues hablamos de temas que surgen a la población, como puede ser la sedación, cuando está indicado que entre en los cuidados paliativos. Yo tengo derecho a decidir que me informen o no. Tengo derecho a rechazar tratamientos. ¿En qué consiste todo eso de la adecuación? Esos son los espacios que realizamos en estos talleres, que os invitamos, además que vamos a seguir haciéndolo todo este año, ¿vale? Y ahora me gustaría que conozcáis a Paula, ¿vale? Va a ser una de nuestras primeras pacientes que traemos hoy aquí con un recuerdo tremendo. Resulta que Paula ingresó en nuestra unidad hace varios meses. Cuando ingresa, pues era una persona que cuando llegamos a conocerla y a escucharla, pues nos transmitió pues, que toda su vida se había dedicado a dar, a cuidar de los suyos, a cuidar de sus vecinos además, ¿no? Y hoy ella le hubiera encantado estar aquí con vosotros. Pero os manda este precioso regalo. Vamos a escucharla, a ver qué os parece. Paula, me preguntaba yo también, ¿tú crees que las personas pueden decidir cómo vivir su final? Sí. Vale. ¿Y cómo lo estás tú decidiendo? A ver. Yo, que me lleven a mi casa, que no me hagan sufrir para nada, que no me alarguen lo que no puede ser. Me dejen dormidita y me voy al otro mundo porque es ley de vida. Claro, es ley de vida, todos nos tenemos que marchar. Y es lo único que pido. Y con mis hijitos lo mismo, que me recuerden tal y como soy, con el mismo cariño y con todo lo que dejo atrás, mis nietos y todo lo demás, pero que ellos no sientan nada, que me dejen dormir y a donde Dios quiera. Qué afortunado, la habéis oído esta tarde, esta mañana muchas veces. Yo creo que Ángela ha hablado mucho del privilegio, poco podemos ya que aportar,
pero es verdad que es un privilegio acompañar a pacientes cuando están así al final de la vida. ¿Por qué? Porque nos enseñan a vivir. Es lo más puro, lo más auténtico que oíamos también por ahí esta mañana. Nos enseñan que esto es finito, que la vida se acaba, que esto termina, y de eso tenemos que ser conscientes, ¿vale? Que yo hay veces que creo que no somos muy conscientes de eso, ¿no, María José? Entonces, con Paula aprendimos y reflexionando para llegar a ese punto en la que ella ha sido la auténtica protagonista hasta el final y además ha sabido mirar la muerte de frente, y además su familia que nos acompaña hoy aquí lo permitió, además, permitió que ella hablara, que ella reflexionara, que ella nos dijera cómo quería vivir este final. Y todo eso gracias a ello, ¿vale? No sé, a ver qué opináis vosotros. ¿Alguien de aquí tiene hecho algún proceso de planificación? El proceso de planificación es simplemente esa reflexión que hacemos con algún amigo, con algún familiar. Nos paramos unos minutos de nuestra vida a reflexionar cómo nos gustaría que fuera nuestro final. ¿Alguien lo tiene hecho? ¿Se ha parado esos minutos? A ver, levantar la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado a plantearos esto? ¿Cómo quiero morir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Alguien de vosotros tiene hecho un documento de voluntades anticipadas? La sala es muy grande, ¿eh? La verdad es que vemos pocas manos. Pues sí. Vemos pocas manos. A ver, alguien que se haya casado por aquí. Patricia, ¿tú te has casado? ¿Estás casada? ¿Cuánto tiempo dedicaste a organizar tu boda? Patricia, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? Un año, a lo mejor. Un año. No lo sé, no me acuerdo. Al mínimo detalle para que no faltara de nada. Y Ángela, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Cuánto tiempo dedicaste a preparar el nacimiento de tu hijo? ¿Sabes? ¿Y del primero cuánto? Más o menos. Del primero prácticamente desde que empecé estando embarazada. Desde que empezamos, casi 9 meses, preparando lo que es una situación especial para nosotros. ¿Cómo es posible que dejemos la muerte en manos de los profesionales de Firme, que no nos conocen, no saben ese mínimo detalle, no conocen nuestros valores? ¿Cómo lo dejamos en manos de ellos? Qué curioso, ¿eh? Al final recaen los profesionales y morimos como los profesionales nos dicen. Y a lo mejor nosotros no queremos morir así. Nos gustaría en esta mañana pues escuchar experiencias, ¿no? Me gustaría, hoy está también por aquí con nosotros David, me gustaría que nos contaras tu experiencia en la planificación que hicimos con tu madre. A ver si se sigue oyendo bien el micro. Voy a bajar por aquí. Cuéntanos. Buenos días. Él es días. David, os lo presento. Es el hijo de Manuela. Manuela es una paciente que llevamos también en la unidad. Y cuéntanos. Bueno, pues le he dicho a Yolanda, digo, mejor nos sentamos de espalda. Y así... No te emocionas, ¿no, David? Ella es Manuela Fuentes, es mi madre. Probablemente no le gustaría que la vieseis así, pero ese día, que fue aproximadamente 15 días antes de morir, hicimos estas fotos con las compañeras de esta Yolanda, esta María, y ese día me dijo, no me importa que subas la foto a las redes sociales porque estuvo muy contenta. Ahí ya no se pudo volver a levantar de la cama. Lo siguiente que vino a esos días, bueno, pues la enfermedad fue cada vez a más hasta que falleció. Hemos empezado de una forma diferente a como estaba previsto. Esto es lo que pasa, David. Vale. Pero... ¿Qué padece tu madre? ¿Por qué entró en la unidad de cuidados paliativos? Mi madre entró en cuidados paliativos, llegamos hace unos 5 años aproximadamente, si no me equivoco. Tenía una metástasis ósea que le provocaba unos dolores terribles. En un momento, además, en plena pandemia, casi que no podíamos acudir al médico, todo lo teníamos que hacer por teléfono.
Y fuimos dando tumbos de un lado a otro, no había forma de que le quitaran los dolores, hasta que llegamos un fin de semana a urgencia y un médico nos dijo que teníamos que ir a cuidados paliativos. Pasamos el fin de semana en el hospital y el lunes por la mañana llegaron 2 ángeles de la guarda a rescatarnos, porque los ángeles para mí no están en el cielo, están en la tierra y visten batas blancas. Aquella mañana llegó Rafa y llegó Yolanda y nos rescataron de esa situación que estábamos viviendo. Cuando te dicen que tienes que ir a cuidados paliativos, yo hace 5 años pensaba, se va a morir mañana. Y era todo como, ya ha llegado el momento y demás. Pero luego descubrimos que no, que llegar a cuidados paliativos nos permitió aliviar el dolor en muchos momentos. Es verdad que era un dolor que era muy difícil de controlar, pero nos permitió celebrar su último cumpleaños, que era como algo impensable. Mi madre siempre quería volver, somos de un pueblo, y todo su afán era irse a su casa, pero la enfermedad no nos dejaba. Y ese día dijimos, Rafa me dijo, bueno, pues si nos podéis ir a casa a celebrar el cumpleaños, ¿por qué no lo celebramos aquí? Y montamos pues un cumpleaños en una habitación. Y hay algo que lo voy a contar, y me estoy saliendo del guión, ¿vale? Para mí fue muy importante celebrar el cumpleaños de mi madre. El otro día, cuando buscaba las fotografías para enviársela a Yolanda, yo decía, lo pasamos muy mal en ese día, porque al final sabíamos que podía ser el último, ¿no? 3 o 4 habitaciones más para abajo había una paciente que tenía, si no recuerdo mal, os acordaréis de Laurita, tendría unos 30 y pocos años, tenía 2 niños pequeños. Y al día siguiente de hacer mi madre los años, su hijo cumplía 8 años. Y Laurita tampoco se podía ir a casa, la enfermedad no la dejaba. Su familia vio que montamos todo esto y nos dijo, oye, ¿no nos echaríais una mano para que el niño pueda celebrar el cumpleaños con su madre? Y volvimos a montar lo mismo, pero en una habitación un poco más abajo. Aquel día Laurita se levantó de la cama, su familia la vistió, su hijo acudió al hospital. Laurita le pudo dar, le digo Laurita porque cariñosamente nos hemos quedado con eso, ¿no? Le pudo dar el regalo a su hijo y bueno, y para mí fue muy importante, sí, fue casi más importante el cumpleaños que vino después, porque al final, bueno, mi madre era muy joven, ahí cumplía 56 años. Pero yo ya tenía 29, pero que un niño de 8 años se quede sin su madre, pues es más complicado. Me estoy yendo completamente del guión. David, vamos a volver a la planificación. Vale, venga. Hablando de planificación, una de las situaciones más complejas que nos encontramos muchas veces con los pacientes, que ha salido también esta mañana, es cuando llegamos a esa puerta, a esa habitación, a ese domicilio, y la familia ya nos empieza a parar. Nos dice, por favor, no le digáis nada, por favor, no le digáis lo que tiene, no le habláis de la muerte, que si no ella no sé lo que va a pasar. Yo creo que todos los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando que debajo de todo eso pues hay mucho sufrimiento, hay mucho miedo, hay mucha angustia de esa familia y lo que hay es mucho amor por no hacerle daño. Pero a nosotros nos impide muchas veces valorar las necesidades que tienen las personas, valorar cómo se sienten y qué miedo tienen. Yo recuerdo esa primera visita también, David, cómo tú me sacaste de la habitación y me decías, Yolanda, por favor, no le digáis nada a mi madre. ¿Cómo vivías tú todo eso, David? El tema de la información. Nosotros durante mucho tiempo le estuvimos diciendo que realmente donde estaba era en la unidad del dolor, que había una unidad del dolor que le iba a controlar el dolor, pero nunca le hablamos de los cuidados paliativos hasta ya, nosotros estuvimos como unos 7 meses o así, ya, bueno, pues poco a poco fuimos introduciendo la palabra y se fue normalizando. Para nosotros era un sufrimiento, pero
porque mi madre no aceptaba la muerte, no la aceptó nunca. Entonces ella, todo lo que fuese hablar de la muerte o hablar de... Recuerdo Josemi, que no lo he visto, pero no sé si estará por aquí, que bajaba a la habitación y hablaba con ella y demás. Y en una de las últimas visitas estuvieron hablando, y cuando salió él y entramos nosotros, ella nos dijo: os voy a decir una cosa, a este no lo dejéis entrar más. Porque ella decía que para morirse ya tendría tiempo, pero que ella no quería, ni quería preparar nada, ni quería saber nada, ni quería que... tenía un nieto pequeño, otro que venía en camino, y ella, su meta era conocer a su nieto, cuidar de sus nietos. Entonces es verdad que para nosotros eso fue un problema, incluso en la familia lo hablamos, ¿no? Porque es verdad que ella alguna vez sí que quiso hablar y nosotros no la dejamos. Ya. Y eso sí que se nos ha quedado ahí un poco, porque es muy difícil. Lo hablaba antes con María José y con Yolanda, todo lo que hemos escuchado en las charlas anteriores aquí, que ha estado magnífico, pero esa es la teoría. Pero ¿cómo se prepara un hijo para que su madre le diga: quiero aceptar la muerte, quiero que hagas esto, quiero... Es muy complicado. Al final te tocó Me tocó tomar muchas decisiones. Una de las figuras también importantes en el proceso de planificación, que me imagino que todos conocéis, sobre todo los profesionales, esa imagen del representante, que no tiene por qué ser el cuidador, sino esa persona en la que confían los pacientes para que tomen decisiones cuando ellos no puedan tomar decisiones o su nivel de conciencia no lo permita. Y a ti te tocó tomar muchas decisiones. ¿Crees que es importante, ya sabiendo todo lo que sabes, que tengamos la oportunidad de planificar el final con los pacientes o no, David? Sí, yo tengo 30 y muy pocos años y yo ya sé cómo quiero que sea mi final, ¿no? Pero hace 5 años yo ni me lo planteaba. Entonces, después de esto me encontré con Miguel Ángel Cuervo, que es otro médico que creo que no lo he visto por aquí, y yo le dije, yo tuve la suerte de planificar todo el funeral de mi madre sin pensar. Es una cosa muy rara. A mí me preguntabas, ¿se va a morir mañana? Y yo decía, no. Pero yo, 15 días antes de esto, decidí dónde se iba a enterrar, decidí que cuando llegase el momento quería que estuviese en su casa. Lo elegí todo, elegí hasta el vestido que le pusimos el día que se murió. Y se lo contaba a Miguel Ángel un día tomando un café y él me dijo, tu corazón no estaba preparado, pero tu cabeza sí la habíamos preparado. Tuve la suerte de caer en manos de estos profesionales que sin darme cuenta me llevaron hasta donde quisieron llegar. Y yo no era consciente. O sea, realmente a mí me preguntas, ¿por qué cogí una noche un vestido y lo metí en una bolsa y le dije a mi tía, cuando llegue el momento quiero que cojas esto? No lo sé. Pero ellos me llevaron de la mano, me prepararon y hubiera sido más fácil si hubiéramos sabido qué era lo que ella quería, pero... Muchas veces las cosas surgen así, David. Qué importante lo que estás diciendo. Siguiendo con los deseos también, David, una de las necesidades muchas veces que nos encontramos, a lo mejor yo creo que es la más importante, que ya ha salido también aquí esta mañana, es el cuidar la dignidad de las personas. Si tú tuvieras que pasar por una situación como esta, ¿qué le pedirías a los profesionales para que cuidaran tu dignidad? Yo creo que la base de todo es el cariño. Lo ha dicho, creo que Begoña antes, ¿no? Cuando las cosas se hacen con cariño. En mi caso fue el cariño y la sonrisa, porque nosotros somos muy de reírnos y muy de tomarnos la vida un poco a broma. Cuando a mí me tocó bañar por primera vez a mi madre, fue un sufrimiento, pero nos reíamos, pues, y así nos lo tomábamos. Desde el punto de vista profesional, sobre todo no olvidaros que siempre estáis tratando con pacientes y que a veces se nos olvida y lo vamos a bañar rápido porque me quedan media hora para el desayuno y tengo que desayunar y me quedan 3 baños más.
pues si no tienes que desayunar, no desayunes. Yo soy administrativo, pues dedícate a otra cosa, te quiero decir. Tenemos que sensibilizar a los profesionales sanitarios. Aquí tenemos unos ejemplos muy buenos, pero desafortunadamente no siempre nos encontramos esto. Entonces, yo creo que hacer las cosas con cariño, hacer las cosas con calma, que el paciente te marque los tiempos, pues a lo mejor hoy quiero que me laves el pecho, pero no quiero que me bajes la ropa interior. Y a lo mejor en unos días lo llevo de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que la base de todo lo que hablemos aquí será el cariño. Si las cosas se hacen con cariño y se hacen con amor, es mucho más fácil. Qué bueno lo que nos dice David. Pues le hemos preguntado a los profesionales. Os invito a verlo, a ver qué dicen los profesionales sanitarios. Venga, vamos a verlo. A ver cómo cuidan la dignidad los profesionales. La dignidad de las personas que acompaño a diario la cuido respetando a esa persona, respetando sus deseos, sus valores, sus creencias. Intento tratar a los pacientes como me gustaría que me tratasen a mí si estuviera en su misma situación, poniéndome en su lugar, siempre guardando su intimidad, tratando con compasión, acompañando a su familia e interesándome por todas las esferas de su vida. Pues sobre todo escuchando activamente a la persona, dándole información clara de lo que desea conocer sobre su proceso y los cuidados que se le van a realizar, manteniendo siempre su intimidad física y proporcionándole consuelo, calmando sus preocupaciones y miedos. Bueno, pues yo creo que lo más importante es el respeto. O sea, si entras por la mañana, abres la puerta de la habitación, llamar al enfermo por su nombre, es muy importante. No es el 516 o el 220, es Juan, es Pedro, buenos días, ¿qué tal has pasado la noche? Si entras en un turno de noche, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la tarde? No te preocupes, voy a estar aquí para lo que necesites. Yo soy la enfermera que había estado el turno de noche. No sé, un respeto, también una empatía, por supuesto, el ponerte en situación del enfermo, de que unos días estará mejor, en carácter, en cuestión de no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, y respetar sus estados de ánimo. Y saber estar, ser empático y respetarlo, simplemente. Pienso que lo más importante es preservar la intimidad del paciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el paciente se sienta cómodo en un ambiente adverso, un ambiente que no conoce y además con un problema bastante serio, que es la que ha motivado que venga, en este caso, lo de yo trabajo en el hospital. Hombre, pues sobre todo tratarlos como personas. Decirle buenos días, decirle tratarlo por su nombre, decirle cada momento lo que le vas a realizar. Mientras se lo estás realizando, tenerlo tapado por arriba, que es también un método de que se sientan bien. Y durante el aseo, por ejemplo, pues está hablándole, entreteniéndolo y preguntándole cosas para que se sienta más tranquilo y más digno a la persona. Pues la manera de cuidar la dignidad de las personas es tratar, hacerles partícipe de sus cuidados, que tomen conciencia de todo aquello, proporcionarle todo aquello que necesiten, sus necesidades, medidas de confort y más que nada que tengan autonomía de sus propios cuidados. O sea, no seamos nosotros los que digamos esto se hace así, sean ellos los que guíen sus cuidados. Pues partiendo de una situación fundamental, es que la dignidad del enfermo no es por ser enfermo, sino dignidad por ser persona. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento nosotros nos planteamos que ese paciente en muchas ocasiones cuando nos llega las perspectivas de vida no son nada reales. Nos cuesta
y nos vemos que esa situación puede ser de difícil resolución. Pero no conlleva eso que lo dejemos morir, sino simplemente que tratemos de hacerle lo más soportable y lo más agradable posible al paciente, que tengamos la tranquilidad que no está sufriendo, y en muchas ocasiones a la familia, que son las que en ocasiones sufren tanto o más como el paciente. Es algo que intento tener siempre en cuenta, porque son personas que forman parte ya casi de mi vida. Los pacientes, después de tener muchos años de relación, que es lo bueno de nuestra especialidad, los años que nos conocemos, pues tratas de cuidarles y de que tengan la mejor atención y de tener en cuenta sus necesidades, sus deseos, lo que ellos quieren, en lo que sea más cómodo y mejor para ellos. La dignidad de las personas que atendemos en las consultas de enfermería, de atención primaria, se empieza por el respeto. Cuando un paciente entra a la consulta tenemos que tener un gesto amable, levantarnos, saludarlo, acompañarlo y escucharlo. Sobre todo escucharlo mirándolo al paciente. Hoy día parece que nos enfocamos todos a registrar, a mirar a una pantalla, pero en verdad lo que tenemos es que hacer un acto de escucha activa. El paciente nos va a contar mucha más información de la que nosotros podemos entender y para ello le tenemos que dar su margen, su espacio. Y después pactaremos con el paciente cómo abordar ese problema por el cual es motivo de consulta. Bueno, pues la dignidad, partiendo que la dignidad de cada persona va a ser diferente según su momento vital, su entorno, su familia, ¿vale? Pues hay que entender que lo más importante es apoyar al paciente a vivir activamente hasta el final, ¿vale? Para ello es importante pues que respetar la autonomía y fomentar esa autonomía del paciente, que él tome sus decisiones. Mi papel para cuidar la dignidad de las personas, de los pacientes que atiendo a diario, se basa fundamentalmente en respetar sus deseos y preferencias y tratarlos como personas, como a mí me gustaría que me tratasen en esos momentos o como me gustaría que tratasen a mis familiares. Esto es pues respetando siempre sus últimas voluntades. Qué importante, María José. Parece difícil, pero es tan sencillo como ser cálido, ser cercano, entender que está sufriendo, respetarle como persona, que a mí me importa si me acerco a él y me importa porque es esa persona, porque eres tú y quiero ocuparme de ti y quiero preocuparme de ti y lo hago con compasión y lo hago con respeto. Pero también te empodero y quiero que tengas autonomía y que sepas cuidarte de ti solo, tomar tus propias decisiones. No sé yo más que tú de ti y de lo que estás pasando. Yo solamente me pongo a tu lado y te acompaño. Qué suerte tener todos estos profesionales. Qué suerte que ya estemos en el hospital, que estemos en atención primaria, en el domicilio, que estemos en un centro residencial, que nos atienda el equipo de cuidados paliativos o no. Hay gente que sabe acercarse al que sufre con respeto, con cariño, con delicadeza y quiere dar lo mejor de ellos para que salga lo mejor de esa persona. Ya lo hablaba un experto, que ya lo han comentado por aquí, Chochino, y lo hacía como el ABCD de la dignidad. Y lo han resumido perfectamente nuestros compañeros. Hablaba que el A era la actitud cercana que teníamos que tener. No necesitan grandes médicos, grandes enfermeras, con muchos títulos para acercarse a una persona que sufre y que tiene una enfermedad en fase avanzada. La B, de behavior, de inglés, el comportamiento, siempre desde el respeto. Yo te entiendo y te respeto, no te juzgo por lo que estás pensando o por lo que me estás pidiendo. Yo solamente te voy a ayudar a que si eso es lo que tú quieres y deseas, sea así. La C, de compasión, que Begoña ya nos ha dicho, ni se te ocurra que la compasión es la empatía, es el acompañar a esa persona, pero poniéndome a su lado y diciendo, oye, lo que yo quiero es que encima quiero hacer algo por ti. No hay, te entiendo y ya está. Y la D de un diálogo
sereno, tranquilo, íntimo, un espacio sagrado, como decía Ángela, una conversación sagrada en el cual le permitamos, como decía antes David, hablar de todo, hablar de eso que nos da pánico sacarlo, desde el respeto, desde el cariño. Y así podrá siempre la persona sentirse comprendida, escuchada y acompañada. Pero seguramente que Manuela alguna cosa más nos dejó. Gracias, María José. Pues es verdad. Ya para acabar, David, otra de las cosas importantes cuando planificamos con los pacientes es qué sentido ha tenido para ellos esta vida, ¿no? El buscar qué legado, de qué manera han construido su legado. Y yo creo que Manuela nos dejó un gran legado, el legado de mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que pasaran por las unidades de cuidados paliativos. Me gustaría que me hablaras de eso. ¿Qué significó para ti este legado que dejó tu madre? Ahí lo veis, hacen múltiples actividades, como son venden cosas, hay veces que durante la semana, algunos meses, fiestas, cumpleaños, les llevan regalo a los pacientes. Y la verdad que han mejorado, a pesar de que llevemos los equipos de cuidados paliativos de Extremadura 25 años trabajando, no tenemos una unidad específica donde puedan ingresar nuestros pacientes. Son camas en una planta de medicina interna y a partir de ahí Manuela se dio cuenta de que el espacio tenía que ser diferente para estos pacientes. Tenía que haber comodidades, tenía que haber color, tenía que haber un mínimo frigorífico. Son pacientes que tienen sed simplemente más que por la medicación que le tenemos puesta y a lo mejor no tienen ganas de comer, pero sí tienen mucha sed. El tener la oportunidad de tener cositas frescas ahí, un sofá cama, que es lo que ha hecho la Asociación Manuela Fuentes, es cómo nos han mejorado todas las estancias de las habitaciones de nuestros pacientes, con cuadros, con color, con luz. La verdad, David, que solamente nos queda darte las gracias por todo lo que estáis haciendo y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. ¿Me dejas despedirme? Cuando me tocaba publicitar la asociación, pero Yolanda la ha hecho muy bien. Dos cosas antes de irme. La primera, hace unos días era el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, si no me equivoco, ha sido el segundo sábado de octubre. Los telediarios abrieron ese día diciendo que tan solo el 40% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos llegan a recibirlos. Tenemos que hablar más de cuidados paliativos. Rafa, tenemos que seguir con este tipo de iniciativa maravillosa. Y tenemos que reivindicar que se recorten otras cosas, pero que no se recorte en sanidad. Que no tenga que venir una asociación a ponerle un sofá a una familia que está durmiendo en el suelo. Y la segunda, lo único que hago siempre es gracias, gracias, gracias. María, sé que está por aquí. Irene. Gracias a todos los que cuidasteis de mi madre como lo hicimos nosotros. Gracias a ti. Bonito. Gracias. Mirad qué fotos traemos ahora. Aquí hablando de cuidados paliativos y mirad. La verdad que María José, madre mía, qué foto, ¿eh? Qué foto. Yo, si ahora mismo salgo de aquí y me pilla un coche, por favor, que hagan todo lo posible por recuperar mi vida. Pero si estoy con una enfermedad en fase avanzada, no me gustaría verme así. Y es lo que nos dicen los pacientes. Los pacientes nos dicen, no tenemos miedo a la muerte, pero sí que tenemos mucho miedo a morir de una determinada manera, a morir llenos de cables. Y a lo mejor para nosotros los cables es esto, en una unidad de UCI. Pero para muchos pacientes que viven en zonas rurales es simplemente el sacarle sangre todos los días, el ponerle una sonda por la nariz, una sonda para hacer pipí.
Eso no es calidad de vida para ellos. No quieren morir así. Te pregunto, María José, a los médicos os forman, os enseñan a curar, pero ¿os preparan a parar cuando los pacientes ya no tienen calidad de vida? Y además, te pregunto, no solamente a parar, sino una vez que paráis, ¿sabéis acompañar sin abandonar a los pacientes? Pues buena pregunta, Yolanda. Pues sí que es verdad que yo, cuando estudié la carrera de medicina, siempre me han enseñado a la enfermedad, miles de enfermedades, miles de patologías, cómo se diagnostica, cómo se trata. Y pensaba, cuando estaba estudiando, lo digo, pues si le pongo este diurético, no insuficiencia cardíaca, seguramente lo curo. El 100% del éxito lo tenía en lo que había estudiado. Pensaba que eso era infalible como médico. Pero empecé a ejercer la profesión y me encontré la cruda realidad. Me dio en toda la cara. Lo que veía y lo que veo a día de hoy son enfermos, pacientes, personas que padecen enfermedades crónicas, que van avanzando, que van empeorando, que van perdiendo cada día, están enfrentándose a pérdidas constantes, pierden la capacidad de moverse, cada vez son más dependientes, pierden la capacidad de tragar, pierden la capacidad de respirar, de vivir. Piensan a veces que eso no es vida. Y es cuando te das cuenta que te sientes completamente desarmado, no sabes qué hago, qué hacemos los profesionales ante eso. Porque lo que te está clavando en los ojos y pidiéndote ayuda, porque dice, me siento fatal, no quiero vivir así. ¿Qué hacemos los profesionales? Tiramos del librito y dice, protocolo, vale, le voy a poner esto, lo otro. Me olvido de mirarle a la cara, me olvido realmente de lo que necesita. Y nos obstinamos en seguir pidiendo pruebas. Nos obstinamos en que si la hemoglobina está baja, le voy a poner una transfusión. Que si de nuevo se infecta la orina, le voy a poner otro antibiótico. Que si hay algo que hacer, lo voy a hacer hasta el final, aunque le arranque esa vida que se está acabando a la muerte. Y quería compartir hoy, Yolanda, si me lo permitís vosotros también, porque esto lo tuve que vivir hace muy poco, no hace mucho, como familiar y como médico. Y quería traeros hasta aquí a Carmen. Carmen era mi tía, hace poco que nos dejó, no mucho. Carmen tenía una enfermedad muy grave. Y un día Carmen llegó al hospital, al Universitario de Badajoz, y ya ella sabía que iba muy mal, iba muy grave. Estábamos en la observación de urgencia y cada vez se encontraba peor. Yo la acompañaba, no quería que la dejara sola. Y por allí desfilaron los mejores profesionales que tiene este hospital. Desfilaron los compañeros de cuidados intensivos, que intentaron llevársela para darle calidad con lo que ellos saben hacer. También apareció por allí el nefrólogo, porque sus órganos estaban fracasando y también querían darle lo mejor. Dijeron, la podemos introducir en el programa de diálisis. Venga, nos la llevamos. También apareció el cirujano y decía que esa perforación que tenía el intestino, claro que sí, la podía curar, ¿cómo no? Algo todos podían hacer por ayudarla. En un momento dado me miraba y me decía, no entiendo nada, yo estoy fatal, me estoy muriendo y nadie me lo dice. Por favor, no me dejes sola, tengo miedo. Sé que no me vas a dejar que muera sin el calor de mi familia, sola en un quirófano o en una habitación. No me vas a dejar sin el calor de mis amigos. Por favor, ayúdame. Afortunadamente, esto está cambiando. Afortunadamente, gracias a nuestro decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de Ciencias de la Salud, tenemos una asignatura que tenemos una sensibilidad especial para que no nos obstinemos y que sepamos adecuar las medidas en base a lo que, como Carmen, todos necesitan cuando se están acercando al final de la vida. Entonces estamos de suerte y por ello creo que aquí tenemos que felicitarnos y tenemos la enhorabuena de que así puede ser. De todas formas, esa es mi experiencia y me gustaría que también pudiéramos ver cómo lo viven o cómo lo expresan otros profesionales. María José, porque Irene está, Lidia nos está matando ya con la mirada. Venga. ¿Ponemos vídeo o no?
¿O pasa? No, dice que no. Ponemos vídeo a ver qué decís. ¿Vídeo de qué opinan los profesionales de este tema? Pues venga, vamos a ponerlo. Ya luego la riña va para nosotros. Vamos allá. A ver qué dicen los profesionales de esto de la adecuación. Solo puedo hablar de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que creo que no hay que hacer sufrir necesariamente a un paciente en esta situación de últimos días, de últimas semanas, de últimos meses. Creo que la dignidad de una persona está por encima de hecho. Pero insisto, esto es una opinión mía y sé que muchos compañeros míos tal vez no compartan, o incluso el propio paciente, o incluso la familia. Y es una cosa que tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, aquí creo que no sabemos parar, porque a los sanitarios en general no nos enseñan a saber parar. Creo que nos enseñan a que nuestra labor es salvar vidas, pero debemos pensar que salvar vidas también es respetar esa dignidad de las personas y dejar que se vayan como ellos nos expresaron en esa planificación anticipada que hablábamos anteriormente. Es la pregunta más difícil que como intensivista se nos puede hacer. Y ya digo, si nosotros conociéramos el deseo del paciente o la familia, que nos pidieran o que consensuáramos con ellos que pudiéramos parar, es fácil, sería mucho más fácil. No digo sencillo, digo más fácil, más asumible para la familia y para nosotros. Yo siempre recordaré con pánico, y repito, después de un mes con una paciente de 14 años, cuando ya la madre, 14 años, cuando la madre me pidió encarecidamente: pare usted, por favor, no quiero que mi hija sufra. Mi contestación fue: mire, su hija no sufre, no está sufriendo, no le tenemos calmada, no hay sufrimiento ninguno. Pare usted. No siempre es fácil, pero creo que un trabajo de consensuar con la familia, con el paciente, si está capacitado o está consciente, nos facilitaría mucho y es algo que debemos hacer. Bueno, pues afortunadamente en todos estos años que llevo trabajando en cuidados paliativos, pues he aprendido muchas cosas de nuestros pacientes. Lo más importante es respetar esas decisiones y no insistir en un encarnizamiento o en tratamiento hasta el final. Es importante saber que llega un momento en lo que, por mucho que queramos con nuestros tratamientos prolongar la vida, lo más importante es ensanchar esa vida, que el paciente esté lo más tranquilo y que viva sus últimos días pues con la mayor dignidad, y que lo acompañemos, sobre todo. Por muchas pastillas, muchos tratamientos, no vamos a conseguir que la calidad del paciente mejore, sino todo lo contrario. Afortunadamente, hoy día las nuevas generaciones de enfermeros tienen una percepción, tanto en conocimiento como en formación, de que la persona, llegados sus últimos días, debe de priorizarse el bienestar, un afrontamiento de los cuidados básicos y, sobre todo, hablar con la familia. ¿Cómo se siente la familia más cómoda? Si podemos prestarle cuidados en su propio domicilio, si se desbordan, ver las alternativas posibles que tenemos para ello, pero en ningún momento forzar una situación unidireccional, es decir, que sea una intervención desde el punto de vista sanitario. Creo que lo tenemos bastante asimilado y la unidad de cuidados paliativos trabaja mucho en ese aspecto, de que ya tiene trabajada con la familia, hablada con la familia, de que la situación puede llegar y va a llegar. Cuando nosotros acudimos a los domicilios y nos encontramos con estas situaciones, pues la familia, de alguna manera, aunque es reacia en un primer momento a querer afrontar esa última etapa, con el diálogo,
dándole esa parte de toma de decisión a la familia, lo va entendiendo. Aseguramos unos mínimos cuidados y sobre todo lo más fundamental es saber que estamos ahí. Que cualquier cosa que necesiten, en cualquier momento, abrirle la puerta de nuestras consultas, darle nuestros contactos para que se pongan en contacto con nosotros y así poderlo afrontar. Yo quizá, porque llevo ya muchos años de experiencia de trabajo en atención primaria, sí que he aprendido a ayudar a no dar, o sea, a evitar todos aquellos tratamientos que ya no son necesarios, que solo le van a aportar efectos secundarios, molestias, ayudarles a que tengan medidas de confort. Pero es verdad que el saber parar muchas veces nos cuesta, no tanto por nosotros la convicción que tenemos y sobre todo por el deseo de que el paciente no siga sufriendo innecesariamente, sino porque la familia es la que no acepta que se va, no quiere retenerlo. Entonces es muy importante también hacer un trabajo con la familia, que ellos sepan que no tenemos más opciones. Yo me acuerdo de una paciente que precisamente pedía ayuda a la unidad de cuidados paliativos porque era una señora de más de 100 años que había sido una mujer con sus facultades plenas hasta 2 o 3 años antes, pero que entró ya en un deterioro de estar encamada y que los hijos no la dejaban ir. O sea, cada demanda había que llevarla al hospital y yo veía en ella un sufrimiento. Entonces me di cuenta que teníamos que trabajar, yo como médico de familia, pero muchas veces se creen que es que tú ya, a veces como que te quieres quitar el problema, que ya me la va a dejar desatendida, y no es eso. Es que tú ves, conoces a esa persona, cómo ha sido su carácter, cómo está, y lo que quieres es que la ayuden a estar tranquila y que el tiempo que viva en compañía de su familia, en su casa. Y bueno, pues creo que sí, que es importante que hagamos ese trabajo de nosotros los primeros, concienciarnos en no querer mantener a costa. Y por supuesto a la familia, trabajar para que también lo acepten, porque muchas veces los pacientes, aunque no sea con palabras, te lo piden con los gestos y con la actitud. A ver, esto es un tema un poco complicado porque no siempre sabemos parar. Creo que llega un momento en el que el paciente se le facilitamos todas sus medidas de confort, se planifican sus cuidados. Llega un momento en el que sabes que por mucho que hagas no vamos a conseguir nada. Entonces hay un momento que tienes que plantearte saber parar y dejar marchar con toda su dignidad y toda todo lo mejor posible, o sea, acompañado, con dignidad, con medidas de confort, pero dejarlo marchar. Es un momento que hay que saber parar. Sí. Un aplauso a estos profesionales que nos han ayudado, de verdad. Para terminar esto de la adecuación, que es importante escuchar a alguien que lo ha pasado hace poco, acompañando a su marido, Javier. Javier, tuvimos la suerte también de tenerlo con nosotros, de acompañar y de conocer a esa persona maravillosa. Ella es Rosa, la mujer de Javier, la presento. Javier era una persona joven que tenía una enfermedad en fase muy avanzada, que siempre tuvo claro que quería saber todo acerca de su enfermedad y para él era muy digno, era necesario tomar todas sus decisiones por él mismo. Sí. ¿Cómo se adecuaron esas medidas? ¿Cómo viste cómo nos obstinamos en algún momento? ¿Cómo? Pues mira, en el caso de Javi, perdóname si en algún momento me emociono, porque todavía estoy en proceso de marejada. En el caso de Javi veníamos de un proceso de 9 años. Entonces yo entiendo que cuando todos los profesionales nos volcamos a una persona joven y cuando llega el momento, siempre te comentan, no te preocupes, hay posibilidades terapéuticas, si esta no es suficiente va a haber otra, o siempre podemos recurrir a una intervención quirúrgica, pero llega un momento en el que tenemos que aparcar nuestra mente, esa mente que quiere controlar todo, esa mente que ya después de 9 años ve en la muerte un fracaso cuando no lo es, porque la muerte es la meta de todos. Y cuando vemos que nuestro paciente pues, va a fallecer, entonces, ¿qué puedo hacer por él después de 9 años? ¿No? ¿Le pongo otro tratamiento? Y ahí la pregunta, ya hay que bajar al corazón
y decir, ¿para qué? ¿Para qué le pongo otro tratamiento? A lo mejor hay que hacer una escucha activa, el poder de la palabra y preguntar, ¿cómo quieres vivir? Y acompañar. Qué complicado es llegar ahí, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pero lo hicisteis. Lo hicimos. Y lo hicisteis juntos. Lo hicimos juntos. Es muy importante. ¿Qué te aportó el hacer ese camino juntos? ¿Qué le aportó a Javier? Que no fue nada fácil. Fue constantemente malas noticias. Sí. No podía entrar en este ensayo. Se fue a otro. Tampoco pudo. ¿Cómo podía afrontar eso? Pues podía afrontarlo, pues en primer lugar, porque llegasteis cuando teníais que llegar y porque desde su entorno, desde el principio, sabíamos que nuestra misión era acompañarlo. Podría haber cosas en las que yo estuviera de acuerdo, otras que no, pero yo en esos momentos me tenía que dibujar porque no era mi proceso, era el suyo, y ahí lo que podía hacer es darle la mano. Respetándolo, ¿no? Respetándolo, dignificando. Y a partir de ahí, a veces incluso para el paciente después de 9 años es complicado decir que no a tratamiento, pues porque siempre has tenido esa esperanza, siempre has tenido ese mensaje, pero cuando de verdad eres consciente de que esto se está acabando, quieres vivir en mayúsculas, pero necesitas saberlo, porque en 9 años has tenido muchos momentos y parece que nunca va a llegar. Y necesitas que alguien sinceramente te toque, te mire a los ojos y te diga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres vivir? Y decidir vivir como tú quieras. Y cuando llega el final, cuando hay un sufrimiento que es insoportable, a Javi llegó, os cogió en el hospital, no estabais en casa, su deseo ya está mucho en casa, pero en ese momento... No pudo ser. No pudo ser. Que no puede ser. No pudo ser. Pues ahí pido, por favor, que hay que humanizar. Una planta de agudos, con el ajetreo que todos sabéis que tiene una planta de agudos, no es un lugar para que una persona viva sus últimos instantes, porque no es digno ni para esa persona ni para el acompañante de la habitación que tiene otro momento vital. No es digno el ritmo que lleva la planta, porque la persona necesita calma, necesita corazón, necesita que se le abrace en el sentido más amplio de la palabra, y en una planta de agudos no se puede realizar. Hay cosas más importantes que el lavado del paciente, hay cosas más importantes, o hay cosas muy importantes como son que una medicación de rescate esté cargada y que no tengas que llamar de forma insistente para que vayan a colocarle un rescate, porque si una persona se puede asfixiar, pero claro, dentro del entorno de una planta de agudo, yo entiendo que con todo el trabajo no te lo puedes permitir. Entonces, pido encarecidamente a quien corresponda, por favor, que dote a Badajoz, al área de Badajoz, de un servicio de paliativos, donde las personas, después de toda una vida, puedan vivir sus últimos instantes dignamente. Muchas gracias. Quería terminar con una frase. Ella quiere terminar con una frase y creo que eso es el colofón por el tiempo. Vamos a cortar. Ella tenía mucho más que decir, pero ¿qué te supuso estar tan cerca de Javier durante 9 años y sobre todo en el final de la vida? Pues mira, me supuso un crecimiento personal, me supuso estar más viva que nunca y sobre todo agradezco a Javi haberme permitido acompañarle hasta el último segundo de su vida porque ha sido el mayor regalo que me ha podido hacer. Gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la planificación, porque la misa era de planificación, como habéis visto, hemos tocado ya temas de información, donde el legado, y estoy súper agobiada porque no hace más que decirme que me quedan 5 minutos, pero no podemos acabar esta misa sin hablar con Lourdes. Lourdes es la hermana de Lorenzo, es otro de los pacientes que hemos tenido
la suerte de acompañar en nuestra unidad y hoy venía Lourdes a hablarnos de su hermano. Cuéntanos, Lourdes. Sí, buenos días. Pues nada, yo vengo a contar el testimonio de mi hermano, que no es más que un chaval joven de Santa Marta, que vivía en su casa con su pareja, que trabajaba en el campo, llevaba una vida sana, saludable, era fuerte, no fumaba, no se drogaba, bebía lo normal los fines de semana. Nada, tenía unas aficiones muy sanas, le gustaba cazar, le gustaba hacer rutas en quad. Y de la noche a la mañana pues le diagnosticaron un cáncer. Cáncer en el colon con metástasis al hígado. Y desde ese momento, desde que le dan la primera sesión de quimio el 4 de marzo del 2021 hasta el pasado 23 de febrero que fallece, pues ha sido todo una montaña rusa, donde la familia pues hemos estado siempre pendientes un poco de qué le pasaba, de enfrentarse a la quimio. En esa primera sesión de quimio nos dicen que van a ser papás, o sea que imaginaros la dureza de ese momento también, ¿no? La montaña rusa que eso se supone emocionalmente para nosotros. Destacar la valentía con la que mi hermano se enfrentó siempre a todos los tratamientos, buscando opciones, queriendo luchar. Él quería poder con todo, él quería vencer a la enfermedad por su hijo, por toda nuestra familia, por él mismo. Lamentablemente, pues no pudo ser así y al final, pues en la última etapa, caímos en manos de los servicios paliativos. Recuerdo ese día perfectamente. Recuerdo cuando llegó tu hermano, acompañado además de María, que la tenemos también por aquí, además con una carpeta llena de informes. Recuerdo esa primera pregunta que ya ha salido por ahí, cuando le preguntamos, a ver, Lorenzo, háblanos de ti, ¿qué tenemos que conocer de ti? Estaba asustado, con mucha timidez, sonriendo, pero fue incapaz de hablar ni de la información, ni de la muerte, nada. ¿Cómo fue posible pasar de tanta angustia a llegar a fallecer en casa con calma? ¿Qué tuvisteis que ver todo eso, vuestra familia, en ello? Nuestra familia intentamos siempre apoyarlo en todo lo que pudimos, que se sintiera siempre acompañado, respaldado, respetar sus decisiones, intentar hacerle más confortables esos últimos meses de vida. Al fin y al cabo es muy duro para nosotros, cuanto más para el enfermo. Entonces, pues sí es de destacar que mi hermano, bueno, vosotros nos guiasteis muy bien y nos ofrecisteis un abanico de posibilidades. Y entonces, pues mi hermano eligió, dentro de sus posibilidades, el estar en casa. Él dijo que en la medida de que lo fuera prácticamente necesario, él quería estar en su casa, con su familia, y gracias a eso, pues la verdad es que reconforta ahora a la larga pensar que estuvo en su casa rodeado con nosotros, esas últimas comidas familiares todos juntos, el levantarse y ver a su mujer y a su niño, el poder jugar con su hijo, el poder recibir visitas de sus amigos cada vez que quería o que podía. Entonces todo eso a él le reconfortaba mucho. Tengo una anécdota muy buena que hubiera sido imposible en un hospital, que como esto fue en febrero, llovía muchísimo una tarde y entonces él estaba en el sillón de su casa y llovía muchísimo y entonces nos dijo, girarme el sillón que quiero ver la lluvia. Le encantaba el campo, la naturaleza y jolín, esa cara de tranquilidad que se le quedaba estando en su casa, rodeado de lo suyo, viendo llover simplemente, ya ves tú la tontería, pero pues a él le reconfortaba muchísimo ese momento y seguramente en un hospital eso no hubiera podido hacerlo. Seguramente. Realmente. Entonces, bueno, pues eso sí que de agradecer, la valentía con la que él afrontó, pues dentro de las posibilidades, de esta carga. Es verdad. Qué orgulloso estaba de su familia. Lo recordamos, yo creo que todo el equipo lo recuerda, que para él lo más importante es lo que has dicho, el campo y su familia. Que ahora tenía un amor incondicional a su hijo. Era su debilidad, yo creo, ¿no? Y esa debilidad a veces pasaba hasta angustia, una angustia tremenda, más que pensar lo que dejaba, ¿no? Es tremendo como incluso encontró un sentido en todo eso, centrándose más en vivir el día que lo que iba a perder. ¿Qué legado os dejó tu hermano?
Pues fue tremendo el legado que nos dejó, la verdad. Destacando a su hijo, que fue motor para todos nosotros. Para él fue la fuerza diaria que él necesitaba para enfrentarse a todos los tratamientos. Destacar la valentía con la que mi hermano se enfrentaba siempre a todos los tratamientos, ya si fueran operaciones, ya fuera eso. Ese ejemplo... Ay, ¿se encuentra bien? Sí. Ese ejemplo de vida, ese fue su legado, el ejemplo de vida, la gana, la fortaleza, ese humor que él tenía, que tuvo hasta el final de sus días. Era bromista, era decidido, amigo de sus amigos. Su carácter, cómo era su persona, sumado a su hijo, fue el gran legado de vida que nos dejó mi hermano, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias por compartir tus sentimientos, por compartir toda esa vivencia. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Muchas gracias. Esto con los tiempos es que como que te angustia mucho. David, Rosa y Lourdes por vuestro testimonio y gracias a nuestras ponentes, por supuesto, por darnos las claves para entender la planificación de los cuidados como un derecho al que podemos recurrir en cualquier momento, antes incluso de un diagnóstico. Es cierto que Yolanda tenía preparada una carta preciosa a modo de mensaje final, pero me vas a disculpar, Yolanda, porque... No va a ser posible. No vamos a robar más tiempo de la siguiente mesa. Pero sí que me gustaría terminar haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido esta mesa. Y es recalcar que anticipar los cuidados permite que el paciente participe en las decisiones sobre su atención e involucrar a los familiares en el proceso, y que nos cuesta pensar en la muerte, pero hacerlo puede convertir el final en un momento de serenidad. Si nuestra vida ha sido buena, ¿por qué no vamos a poder despedirnos bien? Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.